Gloria al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Señor y Padre Celestial, en este momento te presentamos a nuestro pastor Estefan ante tu presencia. Dios, que seas tú usándole una vez más, Espíritu Santo, que seas tú hablando a nuestras vidas a través de él. Espíritu Santo, que pongas palabra en su boca, palabra como de fuego, palabras, Señor, que traspase los corazones. Así como esa espada de doble filo, mi Dios, que seas tú hablando nuestras vidas, Padre Santo. Que seas tú transformando vidas, transformando corazones de todas las personas que escuchen este mensaje. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bienvenidos, amados hermanos, en el día que hizo el Señor. Vamos a abrir nuestra palabra en Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Amén. Vamos a orar para iniciar la palabra. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, tú eres santo. Gracias por amarnos y perdonar nuestros pecados, Señor. Te queremos glorificar en ese día. Queremos darte todas las glorias y honras, Señor. Háblanos a través de tu palabra en este día. Diríjanos, exhórtanos, enséñanos. A través de tu Santo Espíritu, a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cristo liberta el cautivo. Amén. Es el título de este mensaje. Cristo liberta el cautivo. Vamos a leer Hechos capítulo 12 del versículo 1 al 17. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunas de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dije al ángel
cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígame. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rodé, la cual cuando reconoció la voz de Pedro de gozo, no abrió la puerta, sino corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellas decían, es un ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano un señal que, cállense, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. A Jehová llamé estando en angustia, y él me respondió. Dice el Salmo 121. Vamos a agarrar unos puntos de este pasaje. ¿Qué ha hecho Pedro? ¿O qué hizo Jacobo? Ellos no son delincuentes. Ellos no han hecho mal a nadie. No han robado, no han quebrado la ley. Lo único que ellos han hecho fue transmitir el amor de Cristo y su evangelio. Fueron encarcelados injustamente porque Herodes decidió a maltratar a los cristianos. A Jacobo mató a espada, dice en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es el primer punto. Herodes echó la mano para maltratarlos. El segundo, a los judíos les gustó. A los judíos les gustó. Por eso metió a Pedro en la cárcel. O sea, a los judíos les gustó cuando trataban mal a los cristianos. Así que no nos sorprendamos si el mundo nos quiere tratar mal. Les gusta tratar mal a los cristianos. El apunte 3 es que mandaron 4 por 4 soldados con Pedro. ¡Qué delincuente! ¿Se pueden imaginar eso? En la cárcel hay asesinos que no han mandado tantos soldados que a Pedro. A Pedro le pusieron 2 cadenas y 2 soldados al lado, más los 4 por 4 guardias
de puerta a puerta para que no saliera ese Pedro. El punto número 4 es el punto que nosotros tenemos que poner en obra, porque la comunidad, es decir, la iglesia, oraba sin cesar por Pedro. Orad sin cesar. Este no es el versículo más corto de la Biblia. Orad sin cesar. Es uno más corto. Orad sin cesar. Jesús lloró. Hay que contarlo bien. 5. Un ángel vino y resplandeció una luz. Resplandeció una luz en esta oscuridad, en esa cárcel. Dice el punto número 6, el ángel hirió a Pedro en el lado. 7, la luz brilló en la cárcel. El ángel 8 mandó a Pedro a poner los zapatos y el manto. Y creo que en el versículo 8 dice, envuélvete en tu manto y sígueme. Si vamos a poner un significado mayor en esto. Han matado a Jacobo, pero ahorita hay día de Pascua, día de fiesta. Entonces, normalmente en el día de Pascua no pueden matar a alguien porque van a quebrar la ley. Entonces, Pedro está entre esos dos soldados y ya durmió. ¿Entienden ese significado? Que la roca de la iglesia está dormido. Vamos a poner significado en estos actos. Está dormido. Mientras la iglesia estaba orando sin cesar para Pedro, Pedro está dormido. Estaba acostumbrado a eso. Cuando Jesús lloró en el Getsemaní, ¿qué hizo Pedro y Juan? Dormidos. Así está la iglesia, dormido. Dejó su manto porque el ángel le giró. ¿Qué estás dormido? ¿Por qué estás dormido? Ponte el manto. Puede ser que hay llamados que han dejado su manto por el problema, porque sienten el problema es más grande que el llamado de Dios, que el propósito de Dios, y han dejado su manto. Y me gusta eso cuando el ángel le despertó tocando a Pedro en el costado. Otra traducción dice le hirió. O sea, no fue que era la lucha. El que luchó con el ángel, Jacob, también fue tocado del ángel y lo hirió. Exacto. Porque ¿cómo crees que un ángel te va a tocar? Que esa luz, que esa potencia que tienen, si te toca, eso va a ser un golpe que te va a despertar. Envuélvete en tu manto y sígueme. Es como la palabra de Jesús cuando dijo a los pescadores, síganme y serán pescadores de hombres. Pon tu manto y sigue a Cristo. Cuando el ángel hizo eso, el ángel le sacó de las dos cadenas de hierro, se abrieron, se cayeron. Pasaron por las puertas, guardia 1, guardia 2, llegaron a la puerta principal de la ciudad de hierro, se abrió solamente, pasaron hacia afuera
Y el ángel se fue. Y el punto 9 es que Pedro pensó es una visión. Pedro pensó es un sueño. Hasta que se da cuenta que fue liberado de un milagro de Dios. Y creo que nosotros cuando Dios hace algo puede ser que lo entendemos después y no en el momento. Ni los hermanos cuando Él tocaba a la puerta de los hermanos, rodé y estaba escuchando quién será, porque estaban asustados. Los soldados estaban buscando los cristianos en este tiempo. Entonces ella escuchaba, oyó que era Pedro, el apóstol de Cristo, y de tanta emoción que lo escuchó Pedro, no le abrió la puerta y se fue corriendo diciéndolos a los hermanos, y ellos dijeron: tú eres loca, estás loca. Y Pedro siguiendo afuera. Y cuando entró dijo: cállense, les voy a contar cómo el Señor me libró. Y se fue, porque agarró su manto. Y esta historia, siempre cuando Cristo hace algo, el verbo lo va a hacer. Lo hizo Él mismo o lo hizo con su iglesia. Y hay muchas almas perdidas y en cautiverio. Y el cautiverio se llama cuando el diablo te ha engañado y estás bajo su reino y poder. Perdidos son hasta que viene la salvación. El cautiverio, el que está en cautiverio no se puede liberar solamente, no por su fuerza. Aunque tiene el deseo de ser liberado, no se puede liberar él mismo o ella. Y esta liberación de Pedro es un ejemplo de lo que Cristo va a hacer, está haciendo. Pero así como está Pedro, hay muchos cautivos en pecado. Están en cadenas, tal vez no en la cárcel física, aunque hay muchos también hay en la cárcel, pero es una cárcel espiritual. Hay cadenas espirituales que tienen que ser rotas para ser libre. Y gloria a Dios, Jesús vino para que seamos libres. Así como el ángel que libró a Pedro, así la luz de nuestro Señor Jesucristo libera los cautivos, libera a los pecadores que están en cadenas, y el diablo ya no tiene poder sobre ellos. Aleluya. Vamos a ver el 1 de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, y para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. El que hace pecado es del diablo. Pero Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo,
nos ha liberado de la potestad en las tinieblas, trasladado al reino de su amado Hijo, un reino de amor. Aleluya. Somos libres porque Jesús vino a liberarnos. En Salmo 116:3 dice: rodearonme los dolores de la muerte, me encontraron las angustias del sepulcro. Angustia y dolor había yo hallado, pero con la luz de Cristo somos más que libres. La iglesia, nosotros como comunidad, somos llamados para orar sin cesar por los pecadores, por los perdidos, que serán librados. Así como Moisés entró en la brecha para el pueblo perdido y fue salvado. El ángel vino, en el versículo 7, vino el ángel y ¿qué trajo? Trajo la luz. La luz es el símbolo para el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el ángel? Él levantó los dormidos. Él levantó a Pedro que estaba dormido. Le puso de nuevo su manto, es decir, yo tengo todavía trabajo para ti que hacer. Los que son llamados de parte de Dios, se puede levantar lo que quiera, se va a cumplir el propósito que Dios tiene destinado para esa persona. Y hasta no se cumplió su propósito, no te vas a ir. Ninguno de los discípulos se fue antes de tiempo, solo Judas. Pero todos los demás cumplieron su misión con la fuerza del Señor, con la ayuda de Dios. Él levantó los dormidos. Efesios 5:14. Dice lo siguiente, con esto ya vamos a cerrar. Efesios 5, versículo 14. Por lo cual dice: despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. El ángel dijo: levántate. Cristo le dice: despiértate, tú, iglesia, que duermes, tienes propósito que hacer. Iglesia, brilla en la oscuridad. Sea una luz para el perdido, para el pecador. Es nuestra misión. Y no importa la situación, no importa cómo es la persona. No estamos aquí a ver la apariencia de la persona. Estamos aquí para cumplir la misión de Dios. Liberarlos, traer la luz, ser de bendición, bendecirlos. Nadie te puede contaminar. Si tenemos la luz de Cristo, lo único que podemos hacer que esa luz es pegajoso, se transmite, lo pasamos, lo sigamos pasando la torcha. Amén. Seguimos orando sin cesar. A Jehová llamé estando en angustia, y Él me respondió. Salmo 121. Y el 7 dice: yo soy pacífico, mas ellos, así que hablo, me hacen guerra. Así es el mundo. No esperas que el mundo te trata pacíficamente. Hicieron la guerra a Pedro, a Jesús, a Juan, a Marco, no, a Juan, no, sí, a Juan también, aunque vivió, también le hicieron guerra. A Marcos, Jacobos,
Stefano, Bartolomeo, Esteban. A muchos que sufrieron, nombres sin fin, de todos los cristianos misioneros que fueran y pagaron el precio de sangre por la causa que vale la pena. La flor tiene que morir para dar semilla. Cristo ya murió, ya está hecho, ya venció el diablo. Ahora está en nosotros como iglesia ser esa luz. Agarrar ese manto y ponerlo en obra, ponerlo en práctica y liberar en el nombre de Jesús los cautivos. Señor, le damos gracias. Gracias por esta palabra de poder. Una palabra de poder, de liberar el cautivo en el nombre de Jesús. De romper las cadenas espirituales en el nombre de Jesús. Para traer victoria. Para traer un año de victoria, de liberación. Porque tú, Señor, los has liberado en el nombre de Jesús. Nos has librado a nosotros y damos gracias, Señor. Sacaste a Pedro de la cárcel. Mejor cuidado en este tiempo. Para ti es fácil, Señor, romper las cadenas, liberar el cautivo. Y oramos, Señor, que tu iglesia despierta, que tu iglesia ora para el perdido, para que alguien vaya trayendo la luz del evangelio, el evangelio de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús por esa palabra. A ti, Señor, sea toda la gloria y honra. Y para que conozcan a ti a través de este mensaje, a ti, Jesús, no a mí, sino a ti, Señor. Porque toda la gloria, toda la honra, todo el poder, dominio, todo reino, toda potestad es tuyo, Señor Jesús. Te damos gloria. Amén y amén. Aleluya. Nos pedimos también un saludo vía online. Nuestros hermanos, el Señor me lo bendiga grandemente. Amén.